¿Has estado alguna vez en el Senado de la República? Es muy probable que no. Ven, te invitamos. Este es un recorrido oficial del recinto legislativo. Aguascalientes, todas esas oficinas son de senadores del estado de Aguascalientes, no es así, va por fracción parlamentaria. Ahora, la cuña, que es la unión entre el hemiciclo y la torre de comisiones, es el edificio más pequeño del conjunto. Segundo nivel es un espacio abierto para montar exposiciones. Tercer nivel es una cafetería. Cuarto y quinto niveles, restaurantes. La torre de comisiones, el edificio más alto. Sobre este nivel que estamos, ingresamos al auditorio Octavio Paz, que tiene un aforo aproximadamente de 135 personas. Del piso 3 al piso 13 son oficinas y el piso 14 es una gran sala de reuniones. Y este, como ya les mencioné, es el espacio principal. Ahora, si observan, en ese muro hay un par de placas. Este es para conmemorar los 100 años del Ejército Mexicano. Esta otra es para conmemorar los 100 años de la defensa del puerto de Veracruz. Y sobre este muro, este par de muros, tanto el superior como este, encontramos dos escudos de cada una de las entidades federativas que conforman nuestro país. Eso es por la representación que tiene el Senado, que tiene una representación territorial, a diferencia de la Cámara de Diputados, que tiene una representación nacional. La Cámara de Senadores, en base a su representación, tiene facultades que le son exclusivas. Alguna de ellas es la materia internacional. De hecho, en base a esa representación, si observan, ese árbol tiene en la parte de enfrente una placa, y esa placa hace referencia a que lo donó el gobierno de Japón para conmemorar los 400 años de amistad entre el pueblo mexicano y el pueblo japonés. Es un árbol del cerezo que de hecho solo florece en la época de invierno, y ahorita si se acercan van a ver que apenas le están brotando las flores. ¿Por qué se construyó una nueva sede? Porque históricamente la Cámara de Senadores nunca había tenido un edificio o un conjunto de edificios construidos ex profeso para su labor legislativa. Este conjunto en el que están ahorita es el primero que se construyó prácticamente casi después de 2 siglos. Anteriormente la Cámara de Senadores estuvo el primer Congreso Constituyente Mexicano en la iglesia de San Pedro y San Pablo en la calle del Carmen, en el centro histórico. De ahí ambas cámaras se fueron en 1829 a Palacio Nacional, siendo el Senado la que más tiempo permaneció en Palacio Nacional hasta 1931. A mediados del 31 se va unos meses a lo que en ese momento era la Cámara de Diputados en la calle de Allende y Donceles, y a partir de finales del 31 se fue a la que fue su sede durante, estoy en el patio del federalismo, ¿saben? Y, gracias. Y se fue al edificio de Chicoteca, que fue su sede principal durante 80 años. Y el 13 de abril del 2012 se inauguró esta nueva sede. También a lo largo del tiempo, podríamos ver que los concursos cuando están ahí, si ven hacia el centro, queden en una línea directa hacia la entrada de Palacio Nacional, porque iba a quedar un edificio frente al otro. En los años 30 se recupera la parte central, se hace el monumento, que es también un museo y es un mausoleo, porque están los restos de Plutarco de las calles, Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza, Francisco Madero y Francisco Villa. Perfecto. Si gustan, síganme por este costado.
sede del Senado se encuentra entre la Paseo de la Reforma, casi llegan a tocar Insurgentes, la calle de París y la calle de Madrid. Es decir, se encuentra básicamente sobre dos de las avenidas principales del país. Paseo de la Reforma, como sabemos, viene de la época del Imperio de Maximiliano, el Paseo de la Emperatriz. Cuando cae el Imperio, se le da el nombre primero del Paseo de Santos Degollado, posteriormente Paseo de la Reforma. Y se empiezan a poner en la época de Porfirio Díaz las estatuas que vemos, que no son solamente de personajes de la Reforma, son personajes también de la intervención de la guerra con Estados Unidos y diversos personajes de la cultura y literatura. Este predio donde ahora se encuentra el Senado, en los años 50 fue ocupado por un cine muy famoso en la capital, que fue el Cine Teatro del Roble. Era importante porque formaba parte del circuito de Reforma. El Cine Paseo, París, el Roble, Latino, Diana, Chapultepec, etc. Pero este era uno de los más importantes porque aquí se inició la Muestra Internacional de Cine en el año de 1971. Era un cine, por lo que yo he investigado, era un cine enorme, 4 niveles, aproximadamente 4.200 butacas, entonces pues era todo un monstruo. Se dañó en el sismo del 79 y se terminó de dañar con el sismo de 1985. Se derrumbó a principios de los años 90 y a finales del 2006, principios del 2007, se inició la construcción de la nueva sede del Senado de la República. Esta es la entrada principal, es Reforma 135. Pero en la actualidad esta entrada únicamente se utiliza cuando viene algún dignatario del extranjero, que realmente entra por esta parte para ingresar inmediatamente al salón de plenos y al momento de retirarse sale por aquel costado en el motor lobby donde ya lo está esperando su vehículo. Entonces es para lo único que en la actualidad se abre esta entrada. Perfecto. Si me siguen por este costado. Igual y como no hay sesión. ¿Desde cuándo? Bien, en esta parte donde nos encontramos se conoce como la cuña. Este espacio específicamente es un espacio semiabierto que se ha aprovechado para montar exposiciones de diversos tipos, lo que es la cuña, el asta bandera, el patio del feudalismo y el motor lobby se han utilizado para esos fines. Pero aquí los traje para mostrarles estas placas que se encuentran a mis espaldas. La mayoría de estas placas hacen referencia al establecimiento de relaciones diplomáticas de México con diversos países.
Pero hay dos placas que les quiero mostrar en particular. Una de ellas es esa tercera. Esa tercera placa hace referencia a una persona que en la época de la Revolución fue embajador de Japón en México. Cuando se da el golpe de Estado en contra del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, la familia del presidente Madero está buscando un lugar donde protegerse. Evidentemente nadie le quiere dar asilo por temor a las represalias y es el embajador de Japón quien abre las puertas de la embajada para que ahí pueda encontrar refugio la familia del presidente. En reconocimiento, el Senado hace un par de años colocó esa placa que están viendo. La otra placa que les quiero mostrar es esta. Esta placa hace referencia a una persona que fue un político y diplomático mexicano que en la época de la Segunda Guerra Mundial fue nombrado cónsul de México en Europa. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Gilberto Bosques, aprovechando su carácter diplomático, le da miles de visados a la gente que estaba siendo perseguida y con ello logró salvarles la vida. En reconocimiento, igual el Senado colocó esta placa. El Centro de Estudios Internacionales del Senado lleva su nombre. Sobre la entrada que da hacia el Parque Luis Pasteur hay una réplica de una placa que se encuentra en una calle de Austria, específicamente en Viena. Y de hecho, hace unos años la comunidad judía mencionó en el marco del Día del Holocausto que estaba buscando darle el máximo reconocimiento que se le da a alguien que no pertenece a la misma, que es el de justo entre las naciones. Perfecto. Entonces eran las placas que les quería mostrar de esta parte. Y si me siguen por este lado, vamos a dirigirnos ahorita al salón de plenos. Yo te mando la clave de información. Van al balcón hasta el tercer cuarto piso de prensa. Pero es lo mismo. Sí, pero no, creo que estuvo. Sí, no, pues ya. No llegas en 7 minutos. ¿Me apoyan? Perdón, se recibió ni más. Si quiere pasarse a la puerta del centro.
Bien, en este momento nos encontramos en lo que es el Salón de Plenos del Senado de la República. Si ven, en esencia este salón es un espejo, una réplica del inferior, nada más que en dimensiones más grandes. Este está diseñado para 128 senadores de la República. El salón inferior está diseñado para 37 legisladores que conforman un cuerpo colegiado denominado Comisión Permanente. La Comisión Permanente, para fines prácticos, es un cuerpo que se reúne durante los recesos legislativos. El primer receso legislativo se reúne en San Lázaro, en el Salón Verde. El segundo receso legislativo en el salón donde estuvieron hace rato. ¿Qué hace la Comisión Permanente? Se hace cargo de cuestiones de trámite. Puede recibir iniciativas, puntos de acuerdo, tomar protestas de cargo, etc. Pero no puede aprobar leyes. Si se requiere aprobar una ley durante el receso legislativo, lo que hace la Comisión Permanente es llamar a periodos extraordinarios de sesiones. Puede llamar a uno o a cuantos sea necesario. ¿Cuál es la regla? Debe especificar por qué lo está llamando. Ejemplo, si llamó para sacar por una ley de salud, es nada más para sacar la ley de salud. No pueden agarrar y ya están en pleno los diputados o los senadores, decir, bueno, vamos a aprovechar que ya estamos aquí, vamos a sacar la ley de seguridad. No. Si se requiere también sacar otra ley, entonces culminan su periodo extraordinario para sacar la ley de salud y convocan a un nuevo periodo extraordinario de sesiones. Les voy a comentar cómo está conformado el salón, marcando las diferencias con el inferior. La primera gran diferencia que podemos observar, aparte del tamaño, es la pantalla. En este salón, en la parte frontal, hay una gran pantalla que se utiliza durante 2 etapas los días de sesión. Una primera etapa, antes de iniciar la sesión, se ve reflejada la asistencia de los senadores de la República. Una segunda etapa, una vez iniciada la sesión, cada que se llama una votación de tipo nominal, aparece el nombre del senador y el sentido en que está votando. ¿Está votando a favor? ¿Si está votando en contra? ¿Si se está absteniendo de votar? ¿Cómo se hace esta votación? A través del sistema electrónico de votación. Ahorita seguramente a algunos de ustedes les tocó estar sentado en la parte baja del salón en estos lugares. ¿Sí? ¿Quién estaba sentado en alguno de estos lugares? En el salón de abajo. Tú. Viste que en el lugar que estabas, así como están ustedes sentados, a su mano izquierda había un pequeño botón cuadrado que como que reflejaba la luz. Ese es un lector de huella dactilar. Sirve para activar el sistema de asistencia y de votación. A un costado inmediatamente había 3 botones que se podían identificar por colores. Verde favor, rojo en contra, amarillo abstención. Los sentidos de votación. ¿Ok? Una vez que el senador pone su dedo, se activa el sistema electrónico de votación y puede votar en cualquiera de esos 3 sentidos. Aparece su nombre y el sentido en que está votando y el número de votos totales emitidos. Perfecto. Y eso se ve reflejado en esa gran pantalla. Abajo de la pantalla hay un par de frases. Esas frases son los únicos elementos que se repiten en los 3 principales plenos del país. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Suprema Corte de Justicia de la Nación. La superior, no hay problema. Es el famoso apotegma que se le atribuye al presidente Juárez entre los individuos como entre las naciones. La inferior, la patria es primero. ¿A quién se le atribuye? Vicente Guerrero. Por acá, a Vicente Guerrero, efectivamente. Brevemente, ¿cuál es la historia de la frase? Como sabemos, Guerrero es uno de los últimos insurgentes que queda en pie de lucha. Se va a refugiar a la zona de Tierra Caliente, que abarca parte de Guerrero y parte de Michoacán. Cuando está ahí, su padre lo va a buscar, llevándole el ofrecimiento que si depone las armas, va a recibir riquezas y condecoraciones. A lo que Guerrero dice que no puede hacer eso, porque para él la patria es primero. Y entonces, les reitero, ese par de frases va a ser lo único que van a ver repetido en los 3 plenos: senadores, diputados y Suprema Corte de Justicia de la Nación. A diferencia de los otros 2 plenos, en el caso del Senado hay un par de bustos laterales. El de este costado es el personaje más sencillo de ubicar de los 2. Su nombre es José María Morelos y Pavón. ¿Por qué se encuentra el busto de Morelos aquí?
por los sentimientos de la nación que podemos hilar con el Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apaxingán. Del otro lado, ubicamos el busto de un personaje que en términos generales es menos conocido. Sin embargo, es un referente histórico del Senado de la República. Su nombre es Belisario Domínguez. ¿Quién fue Belisario Domínguez? Senador de la República en la época de la Revolución, médico de profesión, de origen chapaneco, que cuando se da el golpe de Estado en contra del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, él redacta un discurso que a la postre le cuesta la vida. Es asesinado por órdenes de Victoriano Huerta. Su cuerpo es llevado allá al sur de la ciudad y en reconocimiento a su valentía, la máxima condecoración que entrega el Senado desde 1954 lleva su nombre. Es la medalla Belisario Domínguez, que se entrega cada año a aquellos mexicanos, únicamente a mexicanos que han destacado por su ciencia y su virtud. Le han nacido personajes como Jaime Sabines, Rufino Tamayo, María Hernández Zarco, Mariela Valle Urbina, y como sé que ustedes son jóvenes informados, ¿quién me dice a quién le acaban de entregar la medalla? Al fundador de la jornada, ¿no? Y le entregaron apenas en la semana, ¿no? Sí, le entregaron. Diario. Sí, Carlos Payán. Carlos Payán Belvar, exactamente. Se le entregó apenas esta semana. Él es el galardonado de este año. ¿Bien? Ese galardón se sigue entregando hasta la fecha en la antigua sede, ubicada en el centro histórico, en la calle de Xicotenca. Aunque este recinto lleva 8 años de haber sido inaugurado, aquí nos ha entregado la medalla Belisario Domínguez. Se ha entregado la Elvia Carrillo Puerto, también en cuanto a sesiones solemnes, pues en su momento aquí se recibió a los reyes de España, al primer ministro de Canadá, al presidente de Colombia, etc. Perfecto, pero la medalla Belisario Domínguez hasta la fecha se sigue entregando allá en el edificio de Xicotenca. Perfecto. Ahora, hay unos lugares que están viendo hacia este lado. Esos lugares son de los integrantes de la mesa directiva. Actualmente, la Cámara cuenta con 2 órganos de dirección, Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política. Actualmente, la mesa directiva está conformada por un senador presidente, 3 senadores vicepresidentes y 8 senadores secretarios. Los lugares que le corresponden son los del frente. Evidentemente, por espacio, no están todos. ¿Qué es lo único que se hace? Pues que se va corriendo la cadena, sin más. Y sobre este lado están los 128 escaños que ocupan los 128 senadores de la República. 128 escaños aquí, 500 curules en Cámara de Diputados y 37 lugares en el Salón de Abajo, 37 lugares en el Salón Verde de la Cámara de Diputados. Perfecto. Ahorita los que estaban, dijiste que tú estabas en la parte de abajo sentado en uno de estos lugares. ¿Quién más estaba sentado en alguno de estos lugares? Tú. ¿Alguien más? Tú. Ok, bien. ¿Y en qué estaban sentados? ¿En un escaño o en una curul? En un escaño. En un escaño, seguros. Sí, porque es una comisión permanente. ¿Una curul? Curul. Una curul Es un escaño. es un escaño, seguro. Sí, porque los diputados son los que tienen sus curules. Sí, pero resulta que en el salón de abajo hay diputados y senadores. Y ahorita no podemos decir si están sentados en un escaño o en una curul hasta cuando sea el receso legislativo aquí y el lugar donde hayan estado sentados se le haya asignado a un diputado o a un senador, sabremos si es un escaño o es una curul. Es una mezcla de esos lugares. Hasta el momento que sean asignados los lugares, sabremos en qué están sentados. Si hubieran estado sentados aquí, Sí, es un Es escaño. un es un escaño, sin lugar a dudas. Si hubieran estado allá en San Lázaro, Una todos, curul. es una curul, ¿sale? ¿Y por qué? Si para fines prácticos sirven para lo mismo, ¿por qué se les llama distinto? Porque todo esto tiene que ver con cuestiones históricas, el propio nombre de la Cámara. Para fines prácticos, la palabra Senado proviene de la época romana, que hace referencia a las personas mayores.
En la época romana, los únicos que podían ser senadores era la gente mayor, porque ahí se trataban los asuntos medulares del Estado romano. Y para ellos era muy importante que la gente con mayor conocimiento, experiencia, capacidad, se hiciera cargo de estos asuntos. ¿Quiénes eran? Pues la gente mayor. ¿Perfecto? Hay diversas versiones en cuanto al nombre. Una versión dice que era la forma escalonada que tenía el foro donde se reunían. Otra versión dice, por ejemplo, que al ser gente mayor, muchos de ellos se tenían que apoyar en un pequeño escalón, ya sea para recostarse o sentarse. Otra versión dice que era una banca alargada, algunos dicen que es de 5 lugares, otros de 3, etcétera, que de hecho de ahí viene el nombre de bancada también, que tenía un respaldo y que eso se le denominaba escaños, ¿sale? Las curules que ocupan los diputados eran los lugares que ocupaban los patricios que se hacían cargo de cuestiones más de tipo administrativa. Específicamente, ¿quiénes? Los edil curules. ¿Perfecto? Entonces, estos escaños, curules y comisión permanente, pues hasta que se les designe, sabremos, ¿va? El salón cuenta con 2 galerías o palcos, a diferencia del inferior que nada más tiene una. Días de sesión, sobre este costado nada más ingresan medios de comunicación, específicamente camarógrafos. Sobre este lado, asesores, secretarios técnicos, enlaces legislativos, cabilderos. Galería superior, días de sesión, nada más ingresan visitas guiadas. Los espacios laterales están reservados también para prensa, pero en este caso es para los fotógrafos. Y si observan, a las laterales del salón hay pantallas. Esas pantallas se utilizan para indicarle a los senadores el tema que está tratando en ese momento en la sesión, la iniciativa, el punto de acuerdo, la minuta, etcétera, que en ese momento está conociendo el pleno. Y abajo de los relojes hay unos cronómetros. Se utilizan para tomarle el tiempo a los legisladores cuando hacen uso de la palabra desde la tribuna. Vamos a suponer que el tiempo que se le dio fueron 5 minutos. En cuanto empieza a hablar, empieza a correr su tiempo. Si llegamos al minuto 4, con 20 segundos, va a empezar a parpadear una luz naranja. Esa luz naranja es la indicación de que su tiempo está por terminar. Llegamos a los 5 minutos, el senador sigue en el uso de la palabra, lo que ocurre es que en automático los números cambian de verde a rojo. Es la indicación de que el tiempo terminó. En el caso del Senado y la Cámara de Diputados aquí en México, se es más tolerante en cuanto al uso de la palabra, se les da un tiempo de gracia. Pero si ya el legislador se llega a exceder demasiado de ese tiempo, el presidente de la mesa directiva o el vicepresidente en funciones de presidente le puede solicitar cede el uso de la palabra para continuar con el deseo de la sesión correspondiente. ¿Perfecto? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Sabes si le pueden silenciar los micrófonos? Mira, no es una práctica común que ocurre eso. Se tiene, digo, sobre todo aquí en el Senado, sí se tiene como más diplomacia parlamentaria. Pero, por ejemplo, la única vez, o recientemente que yo vi que se le quitó el uso de la palabra a un senador, fue la legislatura pasada, que cuando estaba hablando el senador agarró y a los, no recuerdo cuál era el tema que estaban discutiendo, es que agarró y que les dijo pendejos. Entonces, pues en ese momento el presidente de la mesa directiva sí pidió que se le quitara el sonido al senador por la falta de respeto que había tenido hacia los demás. Pero en el caso del Senado no es algo que ocurra tan frecuentemente. Digo, eso pasó hace pues, como un año aproximadamente y es la única que yo recuerdo que También a pasó. Sanzores, a Laida Sanzores, cuando estaban debatiendo Sí. Ajá. Bueno, lo que pasa ahí con la... Sí, no tienes razón. La otra anterior había sido con la senadora Sanzores, pero pues la senadora Sanzores pues ya venía preparada. Entonces traía acá su bocinita de... Sí, entonces, pues, cuando le quitaron el sonido y pues para ella pues, fue exactamente lo mismo, ¿no? Prendió su bocinita y de hecho ahí lo que ocurrió es que el presidente era Roberto Gil y cerró la sesión porque ya no había las condiciones para continuarla, porque ella ya no se quitó, y de hecho varios senadores, si no estoy mal, del PRD y del Partido del Trabajo, se fueron también hacia la tribuna, entonces ya no se pudo continuar ese día con la sesión, citó para 1 o 2 días después, no recuerdo. Estas han sido las 2 únicas ocasiones que recuerdo aquí en el Senado. Perfecto. ¿Alguna otra por acá? Perdón. ¿Puede ser expulsado algún senador de aquí, de esa instalación, por alguna falta de respeto a los... No,
No, te digo, la situación que, te digo, por ejemplo, lo de la senadora Sansores fue que, ya ahorita me estoy acordando, es que ella está pidiendo que se discutiera algo en el Pleno y le habían dicho que eso se había tornado a la Junta de Coordinación Política. Entonces, ella se insistía en que se discutiera en ese momento en el Pleno. Entonces, de lo que les comenté, ¿no? Le quitaron el sonido, ella prendió su bocinita, pues, y se clausuraron la sesión. Y la falta, digo, que me decía a mí eso sí es más falta de respeto, de cuando el senador les dijo pendejos, pues lo que hicieron pues, fue quitarle el sonido y ya hasta que se retiró, pues continuó la sesión. Pero no lo pueden agarrar y expulsar. ¿Por qué no se fueron? Para eso es el fuero, más o menos. Bueno, digo, ahí es otra cuestión, ¿no? Digo, finalmente, pues. No, pero va sobre enfocado a lo mismo. Al no silenciar o sea, que la protección. Sí, bueno, es que no podemos ahí entrar en mucho debate, ¿no? O sea, tú puedes decir, tú puedes mentarle la madre a alguien con palabras distintas, ¿no? O sea, entonces, digo, finalmente, pues el fuero es una figura más amplia, ¿no? O sea, digo, es algo que se utiliza pues, para protegerte en el ejercicio de tus funciones, ¿no? Digo, era aquí algo. Sí, que si bien fue una falta de respeto, pues tampoco era algo que se estuviera transgrediendo de manera tal la situación, ¿no? Como para agarrar y expulsarlo y demás. ¿Alguien más? ¿No? Por acá. ¿Cuál es la principal diferencia entre un diputado y un senador? La principal diferencia, las facultades exclusivas. ¿Qué pasa? Primero, para entender, me parece que de manera más eficiente el funcionamiento y conformación de las cámaras, hay que ubicar que la Cámara de Diputados tiene una representación poblacional, la Cámara de Senadores una representación territorial. Si ustedes ubican eso de inicio, en mi opinión, se les va a hacer más fácil ubicar todas las demás diferencias que se van dando. ¿Por qué 500 diputados? ¿Por qué 128 senadores? ¿Por qué a la Cámara de Senadores le corresponden tales facultades exclusivas? ¿Por qué a la Cámara de Diputados otras facultades exclusivas? ¿Por qué para elegir a los diputados aplican 2 principios de elección y a los senadores 3, etcétera? ¿Perfecto? Entonces, primero las facultades. Primero la representación y luego las facultades, ¿perfecto? Y todo lo demás. Ahora, ¿de dónde viene esta idea de este tipo de representación? De la independencia de las 13 colonias de los Estados Unidos. Cuando se independizan las 13 colonias, ellos ven un problema. ¿Cuál es ese problema? Que hay una sola cámara, la Cámara de Representantes. Y esa Cámara de Representantes tiene una conformación poblacional. Es decir, si a Virginia le corresponden 10,000 habitantes, por decir algo, y a Nueva York 5,000, a Virginia a lo mejor le corresponden 5 representantes y a Nueva York solamente 13. ¿Quién tiene ventaja en las votaciones? Evidentemente Virginia, que tiene mayor número de representantes. Se decide crear una segunda cámara que sin importar población, territorio, economía, sin importar paisajes, sin importar nada, tenga la misma representación. Ese es el Senado. Y ese modelo se toma en el caso mexicano en base a la Constitución de 1824. ¿Perfecto? Ahí surge esa Constitución que es importante, una, porque es la primera del México independiente, 2, porque es de carácter federal. La división de poderes y el legislativo dividido en 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Okay? Ahora, históricamente así ha estado la conformación de las cámaras, pero resulta que en el caso mexicano, a finales del siglo pasado se hicieron unas reformas que alteraron la conformación en cuanto a la representación por entidad federativa, que ahorita les voy a comentar, pero nada más para que no se me vaya antes la idea. La historia del Senado en cuanto a México la podemos seguir a partir del año de 1824. Es decir, han pasado aproximadamente 194 años desde aquella fecha. 194 años son muchísimos años, ¿están de acuerdo? Si no me falla, es como casi 2 siglos. En 194 años, ¿cuántas mujeres creen que han sido presidentas del Senado mexicano? 5. En 194 años, que son muchísimos años. ¿Cuántas? ¿Podría dejar 5, 2? Ninguna. Ah, 5.
¿Por acá? Ah, sí, había sido una. Según yo nada más una. Y fue en la legislatura. Bien, bueno, pues en 194 años solamente una mujer ha sido presidenta de la Cámara de Senadores. Fue a finales del siglo pasado la senadora María de los Ángeles Moreno. Fue la última presidenta de un órgano denominado Gran Comisión y la primera presidenta de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política. Tuvieron que transcurrir 17 años para que apenas el año pasado una segunda mujer presidiera un órgano de gobierno en el Senado, pero en este caso fue la Junta de Coordinación Política en la figura de la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo. Pero como quien es presidente de la mesa directiva es presidente del Senado, solamente en 194 años una mujer ha sido presidenta de la Cámara de Senadores. Las primeras mujeres que llegaron al Senado fue la legislatura del 64 al 70, Alicia Arellano Tapia y María Lavalle Urbina. Fueron las primeras mujeres en el Senado mexicano. ¿Perfecto? Y bien, ahora, lo que hablábamos de la conformación. La Cámara de Senadores en este momento se encuentra conformada por 128 senadores de la República que tienen una representación territorial. Es decir, las 32 entidades federativas que están representadas en esta Cámara están representadas a través de esos 128 senadores de la República. Aquí está el Pacto Federal. ¿Hasta ahí vamos bien? Seguros. ¿Sí? Sí, bueno, ya no estoy en no seas mala onda. ¿Me das una primera media hora hablamos? Vale, gracias. Perdón. Entonces, hasta ahí vamos bien. Yo tengo una pregunta. ¿Cada senador tiene asignado su lugar o van cambiando? Sí, si quieres ahorita te respondo, déjame explicar esto y ahorita si ves que se me está olvidando me reparas. ¿Va? Ok. Bien, 128 senadores, 32 entidades federativas, aquí representado el Pacto Federal y dijimos que hasta aquí vamos bien, seguros. ¿Cómo te llamas? Luz María. Luz María. ¿Qué es el Pacto Federal? El pacto federal es esa unión que hay entre los estados Bien. y por eso se supone que hay dos senadores. Si quieres, déjalo hasta ahorita hasta ahí. Es la unión que hay entre las entidades federativas. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, en esa unión que hay entre las entidades federativas, ayúdame, Luz María. Jalisco es igual, es más, es menos que Sonora. Es igual. ¿Por? Por esa misma son entidades federativas independientemente del número de habitantes que puedan tener una u otra dentro de la actividad económica que hacen constante. Pero ¿qué es lo que las hace igual? Sí, todos son iguales. Es que lo vas a pensar más. ¿Cuál dirías que ahí es la palabra clave? Tienen soberanía La pa- interior. Soberanía. Recuérdame tu nombre. ¿Luz María? Sí. Denle un aplauso a Luz María, por favor. Efectivamente, como lo acaba de decir Luz María, aquí la palabra clave es soberanía. Todos los estados tienen soberanía, pero se dieron parte de esta soberanía para crear este ente superior denominado federación. Pero retuvieron parte de esa soberanía. Por eso son libres y soberanos en su régimen interior. Por eso tienen un gobernador, un congreso local, una constitución política local, etc. Por esa soberanía que retuvieron. Y si son iguales, entonces para el Pacto Federal son 32 entidades federativas, 128 senadores de la República. Aquí viene la pregunta interesante. ¿Quién me puede ayudarme a decir cuántos senadores entonces se supone que debería de haber actualmente por entidad federativa? 4 por acá, por allá creo que escucho también 4. ¿Alguien más? Tres. Nos Son quedamos 3. por 4, por acá Luz María dice 3. Tenemos 2 opciones, 4 y 3. Por acá alguien dijo 2. Tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4. ¿Alguien más? ¿Hay una más? ¿Alguien una menos? ¿Nos quedamos con estas 3 opciones? Bien.
Vamos a empezar por acá, que fue el primero que escuché, 4. Sí fuiste tú, ¿verdad? Sí. ¿Tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo. Da tu argumento de por qué 4. Tengo entendido que eran 4 por 32 por 4 son 58. Pero. Tienes entendido que las matemáticas son exactas. Claro. Bien, pero es un buen entendimiento. Pero lo que pasó es que yo entré aquí gracias a la senadora de mi estado y chequé que los senadores de mi estado nada más son 3. Entonces no son 4, Juan Pablo, Entonces, son 3. Sí, hablé. Entonces antes. ya Sí. nos estás confundiendo. ¿Cuál es tu respuesta entonces? Entonces serían 3. 3. ¿Seguro, Juan Pablo? 3. Desafortunadamente, Bien. sí. Bien. ¿Quién más? Yo dije 3. 3. Son 2 de mayoría relativa, 1 de primera minoría y los 28, bueno, el restante de los 32 son por representación proporcional de acuerdo a la lista única por los partidos políticos, conforme al número de votación, pero realmente por estado vienen siendo 3. Los argumentos que son 3. Aquí alguien dijo 2, no recuerdo quién. Ella, la conveniente. Bueno, es que tengo entendido que son 2 por estado y ya los demás son por otro tipo por representación proporcional. ¿Alguien más? 2, a ver, tenemos acá otra opción. 2, ¿no? Perdón, tu nombre. Guadalupe. ¿Y quién había dicho? Muy bien, pudimos haber tenido un ganador, que hubiera sido Juan Pablo. Tristemente no fue así. La pregunta que les hice es, bajo lo que hemos comentado, ¿cuántos senadores se supone que debe de haber por entidad federativa? Si son 128 senadores, 32 entidades, el impacto federal todos son iguales, pues efectivamente, como en algún momento lo percibió Juan Pablo, las matemáticas son exactas. Y las matemáticas nos hubieran servido para resolver este dilema. Pero efectivamente, como él ya lo observó, al momento que les hice la pregunta, les pregunté, ¿cuántos senadores se supone? Si les estoy diciendo se supone, es que entonces actualmente no hay 4 senadores por entidad federativa, que deberían de ser 4, ¿sí? Así es. Los que deberían ser son 4. Pero entonces, ¿por qué actualmente no son 4 senadores por entidad federativa? Por la forma en que son elegidos los senadores de la República. Los senadores de la República son elegidos actualmente bajo 3 principios electorales: mayoría relativa, primera minoría y lista nacional. Para fines prácticos, ¿qué es la mayoría relativa? Los partidos políticos proponen 2 candidatos que van en fórmulas. Primera fórmula, candidato propietario y candidato suplente. Segunda fórmula, propietario, suplente. Si el partido político gana la elección en el Estado, entran los 2 candidatos que propuso. 2 por Estado, 64 en la Cámara, hasta ahí vamos parejos, ¿de acuerdo? Sí. Segundo principio, primera minoría. Igual, los partidos políticos propusieron 2 fórmulas, propietario suplente 1, propietario suplente 2. ¿Cuál es la diferencia entonces aquí? La diferencia es que el partido político no ganó la elección en el Estado, pero quedó en segundo lugar en votos. Y el haber quedado en segundo lugar en votos le da derecho a que entre una de las 2 fórmulas. ¿Cuál? La primera. 3 senadores por Estado, 96 en la Cámara. Seguimos parejos. Nos quedan 32 escaños y un principio electoral. Ese principio electoral es el que actualmente está rompiendo el equilibrio en la representación por entidad federativa, porque efectivamente es la lista que dan los partidos políticos, y de acuerdo al número de partidos, al porcentaje de votos que tiene el partido político a nivel nacional, se le da un porcentaje de los 32 escaños que restan. ¿Cuál es el problema ahí? El problema ahí es que ya no hay forma de que entre un senador más por entidad federativa, porque a lo mejor da la coincidencia de que todas las fuerzas políticas pusieron en sus primeros lugares de la lista a gente del Estado, por decir algo, de Hidalgo. Hidalgo termina teniendo 7 senadores, otro se queda con 6, otro con 5, otro con 4, hasta llegar a 3 senadores de la República. Es decir, en la actualidad sabemos a ciencia cierta que ninguna entidad federativa tiene menos de 3 senadores, tiene por lo menos 3, los 2 de mayoría y el de primera minoría.
Si llega a tener de más, 1, 2, 3, los que sea, forzosamente esos son de lista nacional. Y digo, aquí podríamos entrar en un debate. Esos senadores que representan al Estado, representan al partido, etc. Para abreviar ahorita el debate, yo les puedo decir que todos los senadores cuando están aquí, no importa bajo qué principio electoral fueron elegidos, todos son senadores de la República. Y el voto de uno que fue elegido por mayoría vale exactamente lo mismo que uno de primera minoría o de representación proporcional. ¿Bien? Recuérdame la pregunta que se me olvidó. Y a ti Que también. si los senadores tenían asignados ya sus lugares o cada vez. La distribución que se hace de los lugares, de los escaños, primero, cuando llegan los senadores, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios y Administrativos hacen una propuesta de distribución por fracciones parlamentarias. Una vez que las fracciones parlamentarias han aceptado esta distribución, ya de manera interna, cada fuerza política designa los lugares a sus senadores. Ahí sí pues ya es independiente. Algunos a lo mejor nos designa directamente el coordinador, a lo mejor en otras lo sortean o en otras hacen algún otro mecanismo. Y ya, por ejemplo, que cuando esté esa designación, si ya es algo que algún senador pida licencia, se cambia el lugar. Pero si no, pues, por ejemplo, si aquí estaba el senador Dante Delgado, pues ese es su lugar. Si piden licencia, hacen un reacomodo y demás, pues pueden cambiar, pero se dice en esos casos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Por acá y luego por acá, manda. En el caso de las bancadas, ¿cómo se maneja? Por ejemplo, se ve que la senadora Rocío, Nueva Alianza, Corona, tuvo que cambiar de bancada para poder legislarlo. En ese sentido, ¿cómo se maneja? Bueno, más que bancadas serían las fracciones parlamentarias. Para conformar un grupo o fracción parlamentaria en el Senado, se requiere por lo menos la unión de 5 legisladores al comienzo del periodo ordinario. ¿Okay? Si tienes ese número de 5, puedes formar grupo o fracción parlamentaria. ¿Por qué es importante conformar fracciones parlamentarias? Porque tienes representación en la mesa directiva y en la Junta de Coordinación Política. ¿Okay? Entonces, te voy a contar lo que pasó en la legislatura pasada. La legislatura pasada, por ejemplo, el Partido del Trabajo no tenía el número de 5, tenía 3 o 4, no recuerdo bien. ¿Qué hicieron para que tuviera el número mínimo de 5 y tener presencia en la mesa directiva y en la Junta? Que 1 o 2 senadores del PRD en ese momento se pasaron al Partido del Trabajo y conformaron la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Entonces, esa es la situación. Entonces, aquí ahorita, por ejemplo, se conformaron 8 fracciones parlamentarias. Solamente hay un senador que es sin grupo parlamentario, que es el senador Emilio Álvarez y Casa. Él entró a través de una coalición, pero al momento de estar aquí se separó de la misma y para fines de registro aquí en el Senado es sin grupo parlamentario. Perfecto. Y ahora las... ¿Puedes mantenerte toda la legislatura? Así puedes mantenerte toda la legislatura. Y Perdón, nada más para terminar, y el salón está distribuido precisamente por fracciones parlamentarias. Ahorita predominantemente sobre este costado están la fracción de Morena, PRD, el Partido del Trabajo, el PRI, el PAN, Nueva Alianza, el Encuentro Social, etc. ¿Perfecto? Así como les comenté la situación histórica, por ejemplo, de los escaños y las curules, pues esto también tiene un razonamiento histórico. La Asamblea Nacional Francesa. En la Asamblea Nacional Francesa hay 2 grandes bloques, los girondinos y los jacobinos. Eso con el paso del tiempo da pauta a las ideologías derecha, centro, izquierda. Si ustedes estuvieron viendo el salón como yo lo estoy viendo ahorita ustedes, de este lado está su izquierda, centro, derecha. Entonces, por eso es el acomodo. Pero no solamente es un acomodo que aplica en México, aplica, si no en todos, por lo menos en la inmensa mayoría de parlamentos del mundo. Ustedes ven, por ejemplo, algún día van o la ven por internet o demás, si ven, por ejemplo, en las Cortes de España, sea gobierno o no, el Partido Socialista Obrero Español está de este lado, el Partido Popular de este y las demás fuerzas políticas. En Gran Bretaña, los laboristas, conservadores, etc. Bien, por acá. Porque los lugares donde está el teléfono es el lugar donde
se sienta el coordinador de cada una de las fracciones parlamentarias. Ahí, por ejemplo, está el coordinador de Morena, el coordinador del Partido del Trabajo, del PRD, aquí del Partido Social, del PRI, del PAN, etc. El lugar donde está el teléfono es el lugar que ocupa el coordinador. El otro teléfono que observamos es en la parte de enfrente, que lo utiliza el presidente de la mesa directiva, y se observan atrás del muro negro en las laterales, se alcanzan a ver también unos teléfonos que utiliza predominantemente el personal de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, Servicios Administrativos y personal de mesa directiva. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? El velar por los intereses, es decir, si yo fui seleccionado por el Estado Baja California Sur, luego la lista nominal, yo soy del Estado Baja California Sur, finalmente el PRI, ¿tengo que velar por los intereses del Estado o ya son los intereses del partido de la federación? Pues es una mezcla de todo, ¿no? Sí, para términos prácticos. O sea, finalmente, lo voy a poner en un ejemplo. Desde la legislatura pasada. El senador Rufo era senador del PAN. Pero en una votación que fue la de aumentar los impuestos en la frontera, exactamente, aumentar los impuestos en el resto del país, él, aunque pertenecía a la fracción del PAN, y la fracción del PAN en su mayoría la votó a favor, él dijo que iba a votar en contra. ¿Por qué? Porque para él en ese momento su dilema ético pues fue más hacia favor de velar por votar a favor de su estado que de lo que iba a votar en su conjunto o en su mayoría en la fracción parlamentaria. Entonces, pues depende del momento, pues es también las decisiones que debes de ir tomando. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Bien, pues si no tiene... Yo sí tengo una... Perdón, no sé si esté dentro del tour, pero no sé si podamos conocer la parte del comedor, la cocina o algo así, que tienen los legisladores. Estuvo muy en boga ahora que empezó la legislatura, no. que empezaba lo de la... Bueno, te comento. Cuéntame. Esa porque se especulaba mucho que había muchos lujos ahí, y la verdad es que nos gustaría conocerlo. Ya, te comento. Eso está directamente dentro del salón, la parte, de hecho, de esta altura precisamente, en la parte de atrás. Pero, si no está un senador, yo no tengo la autorización de ingresar a la gente a la parte baja. Entiendo. Entonces, digo, ahí sí. Cuéntanos, haznos la reseña, ¿cómo está esa parte? ¿Cómo funciona? Pues era, hace cuando digo, no un restaurante como tal, era una especie de cafetería donde, digo, ustedes lo pudieron ver, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? Las sesiones luego se van muy largas. Entonces, pues ahí tenían aperitivos los senadores y demás. Entonces, pues en algún momento iban por café, por algún bocadillo, etcétera. Sí. Y para no alejarse demasiado, porque de repente pueden llamar a votación. Sí. Entonces, lo que hacían es inmediatamente, cuando escuchaban el timbre, regresaron aquí y podían votar exactamente. Sí. Digo, pues, si es lujoso o no, pues ahí sí yo creo que yo te lo puedo decir en el sentido de que pues a lo mejor cada quien tiene una danos tu opinión, ¿no? Tu apreciación, ¿cuál es? Pues a mí se me hacía algo normal. O sea, yo no vi platos de oro ni mucho menos. Oye, ¿ya regresaron las edecanes? ¿Ya regresaron las edecanes? No. No han regresado. No, eso sí lo tengo perfectamente claro, porque están dependen de la unidad donde yo estoy. Entiendo. Entonces, aquí al pleno no hay edecanía ni nada. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ah, perdón, por acá. Es una pregunta personal. Y es inconfuso esta aseveración, los mejores estados son los que tienen pocas leyes, pero de rigurosa observancia. Es necesario la cantidad de legisladores conformados por la Cámara de Diputados y senadores para la realización de tantas leyes que no las entiende ni su humilde servidor, ni mucho menos el pueblo, porque a final de cuentas son las de rigurosa aplicación y no requerimos un sinnúmero de leyes. Es una pregunta. ¿Cómo podría...? Es que como usted lo dijo al principio de su intervención, pues, finalmente es una cuestión de apreciación, ¿no? Habrá quien aprecie que si es necesario, habrá personas que no aprecien que es necesario, ¿no? O sea, digo, ahí sí no podría darles una respuesta de si sí o si no, ¿no? Es finalmente la apreciación de
cada quien. Exactamente. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Cómo puedes venir a una cita guiada? Por ejemplo, para gestionarlo? Las visitas guiadas actualmente se tramitan a través de mesa directiva. Se envía un oficio dirigido al presidente de la mesa directiva, que en este momento es el senador Martí Batres, indicando el día que quieran venir, el horario. Les comento, se puede visitar tanto esta nueva sede como la antigua sede del Senado. Entonces, ahí lo que les pediríamos es que dejan 2 horas de espacio. Es decir, por ejemplo, a las 10 visitamos la nueva sede y a las 12 la antigua sede del Senado, sobre todo para la cuestión del desplazamiento. Poner las personas que vienen, una lista de las personas que vienen de preferencia para agilizar el acceso, el nombre de un responsable del grupo, un teléfono o correo de contacto por si hay cualquier modificación, y que el día que vengan de preferencia traigan una identificación para agilizar con la gente de resguardo el ingreso. ¿Se puede en sesión? Sí, de hecho, por ejemplo, cuando hay sesiones, generalmente se permite estar un promedio de varía 10-15 minutos a lo máximo observando la sesión. Si no se puede más tiempo porque luego tenemos mucho flujo de visitantes. Entonces, para darle la oportunidad a que todos puedan ingresar, se maneja un promedio de tiempo entre 10 y 15 minutos. Pero se puede solicitar, y digo, salvo que haya una indicación expresa, que a lo mejor no hay acceso porque hay una sesión solemne, alguna comparecencia, una indicación que no tengamos, entonces ahí sí pues no los podremos ingresar, pero ¿algo más? Por acá. Los 128 senadores puede reducir ese número o puede incrementar. Es muy importante que se quede nada más equilibrado. Bueno, se pueden reducir o incrementar el número de legisladores, sí se puede hacer, siempre que se hagan las reformas correspondientes. Es decir, por ejemplo, en algún momento pues, la Cámara de Diputados aumentó su número de 300 a 500, el Senado de 96 a 128, entonces se puede, así como se ha podido incrementar, pues si hay los acuerdos políticos y demás, pues, y se plasma en la ley, la Constitución, pues se puede disminuir el número de legisladores. Entonces es algo que sí puede hacerse. Una pregunta, para las visitas guiadas, ¿forzosamente son escolares o puede ser así como ahorita? No hay restricción en ese sentido. Okay, sí, para el número de personas. De preferencia más de 5 personas, por lo menos 5. Y de ahí pues, digo, evidentemente ya si son grupos muy grandes, pues se tienen que fraccionar. Pero sí, a lo mejor en cuanto a lo mínimo, sí, lo ideal sería que por lo menos 5 personas. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Bueno, pues si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, de mi parte sería todo. Pues espero que les haya resultado interesante. Y si gustan, pues podemos salir por este costado con cuidado, por favor.